Bienvenidos a Buenas Noticias, Buenas Prácticas, este programa que llega hasta ustedes gracias a Marsanto Producciones. El episodio de hoy, el tema es creatividad e innovación y nuestra invitada es Miriam Amaro Sánchez. Ella es fundadora de Cictos, la primera agencia social en México, es coach en comunicación, en mercadotecnia digital, en diseño, crowdfunding y fondos digitales para organizaciones de la sociedad civil. Tiene más de 18 años de trayectoria incidiendo en el tercer sector y acompañando con mentorías y con coaching a las organizaciones de la sociedad civil en campañas digitales. También es co-líder de Un Día para Dar, esta campaña internacional que promueve la cultura de la donación y de la generosidad. Y participa también en el consejo de la red de asociaciones y fundaciones empresariales de nuestros amigos de Fundación Grupo México. Cuenta con la primera plataforma dirigida ex profeso para el tercer sector, para brindarles capacitación, profesionalización y acompañarlos en el camino de sus causas sociales. Bienvenida, Miriam. Hola Marcela, muy bien, muchísimas gracias en la festejancia, ¿no? Con muchísimas cosas, eventos, actividades durante estos meses. Entonces, ha sido muy enriquecedor y como a la vez muy lindo poder recordar cómo empezó y todo lo que viene, ¿no? Así es. Y la verdad es que eres un gran aporte en el tercer sector con las organizaciones de la sociedad civil, desde tu expertise, desde la cosmovisión que le puedes brindar a cada uno de nosotros en el tema de creatividad e innovación. Sobre todo porque en los últimos años creo que hemos dado pasos agigantados en lo que son las plataformas digitales y tú siempre nos nutres de el cómo sí y cómo ir a la vanguardia e ir avanzando en este aspecto. ¿Qué es para ti la creatividad y qué es para ti la innovación? Mira, para mí la creatividad, hay una frase de Einstein, ¿no? Que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esa frase me gusta mucho porque es pensar de manera diferente, es encontrar diferentes soluciones a un reto que se te presenta. Y cuando agregas como esa chispita, ¿no? Que puede llegar a ser divertida, que puede llegar a ser diferente, pues eso detona muchísimas más ideas. Una vez que tú comienzas a desarrollar esa habilidad, porque todos la tenemos, el punto es hacer cosas diferentes que te detonen. Y conforme la vayas probando y la vayas alimentando, te va a ser mucho más fácil poder ser creativo. Dices que todos podemos ser creativos. A veces creemos que es como un talento que determinadas personas tienen, pero, pero ¿cómo la implemento? O sea, todos somos creativos, pero y luego el siguiente paso, ¿cuál tendría que ser? Mira, es una habilidad y como seres humanos todos tenemos las habilidades. El punto es que unas se desarrollan más que otras y esto va a depender en el ámbito en el que te desempeñas y depende de los retos a los que te enfrentes. Y de ahí pues depende de la personalidad y depende de los conocimientos que tengas. Son como muchos factores para poder generar una creatividad, pero además una creatividad después como estratégica, una creatividad viendo como diferentes panoramas. Siempre me preguntan, oye, ¿cómo le hago para ser más creativo? No es como una receta, pero simplemente es que consumas tal cual, consume cosas diferentes a las habituales, para que tú te des cuenta de esa idea no se me había ocurrido, esas formas, esos mensajes, esos colores nunca los había visto. Entonces, conforme tú vas entrenando a tu cerebro para consumir cosas diferentes, va a ir trabajando para pensar diferente. Y puede ser desde algo muy sencillo en donde ahora visita otra plaza comercial que nunca había sido, ahora visita un museo, ahora visita una página web, ¿no? Con contenido que nunca habías leído, o cambia el algoritmo de tus redes sociales y consume cosas diferentes, ¿no?
porque estamos muy habituados a que pues si esto me gusta, esto lo voy a consumir siempre. Y no nos damos a veces el espacio para probar nuevas cosas. Ok, fíjate que me encanta ahorita que mencionaste estas buenas noticias, buenas prácticas, vino a mi mente que es como desarrollar un hábito, ¿no? Como entrenarte todos los días y al entrenarte, obviamente tu alimento tiene que ser diferente, es decir, hay que estar abierto con una mirada a lo que el mundo te proporciona, tanto, o sea, activar los sentidos, ¿no? Hay que estar estudiando, leyendo, como siempre entrenando que el chip de la creatividad esté avanzando, ¿cierto? Totalmente. Y con respecto a la innovación, ¿qué es la innovación? Mira, para mí la innovación es esta habilidad que tienen las personas para poder adaptarse a lo que está sucediendo en su entorno. Muchas veces creemos que la innovación tiene que ver con la tecnología, con cómo ahora integro tecnología o nuevo software a lo que hago, pero la innovación es que hagas dentro de esa creatividad, ¿no? Las cosas diferentes, pero que esa acción que tú hagas cambie de alguna manera el sistema, cambie de alguna manera el cómo consumes las cosas. Y bueno, ejemplos hay muchísimos, pero en el caso de organizaciones civiles es cuando empiezan a innovar en su modelo de recaudación de fondos, ¿no? O de procuración. Es cuando empiezan a incrementar, sí, nuevas tecnologías en su proceso. Es cuando voltean a ver un negocio social para poder generar la sostenibilidad de la organización. Okay. Entonces es irte adaptando a lo que está sucediendo en tu contexto social, cultural, económico, para poder también darle un giro o esa adaptabilidad a tu, pues en este caso a tu modelo, a tu organización, a tu causa, ¿no? Pero muchas veces, o más bien dentro de nuestra esencia, a las personas nos da miedo el cambio, estar en la zona de confort, donde pues a lo mejor te sientes a gusto y es lo que ya has hecho y lo has hecho durante mucho tiempo, pues es muy cómodo. Y entonces le tenemos miedo al cambio. Pero también no debemos de olvidar que somos resilientes. ¿Cómo renunciar a este miedo para dar el siguiente brinquito y verdaderamente hacer este cambio? ¿Qué podríamos hacer? Porque esto es parte de la innovación, ¿no? Vencer el reto. Lo que yo he visto con organizaciones civiles son muchos factores. Uno que es muy importante es la parte del consejo o de patronato de la organización civil. Es el primero que genera el cambio. Es el primero que dice, sí, vamos a arriesgarnos para hacer esta nueva campaña, para hacer estos nuevos mensajes, para implementar esto. Si el liderazgo no viene desde arriba, ¿no? De vamos a animar a hacernos, no permea. O por mucho que tengas un equipo que quiere implementar nuevas cosas, si arriba no te dan el sí, no va a funcionar. Entonces tiene que ser como un engrane. Y de cómo perdernos el miedo, pues yo ahí te diría que es como mucho también de personalidad, de experiencias, de ganas, de hambre, de coraje, de sensibilización. Y que si todas esas skills pues no las desarrollas, pues muy pocas veces vas a salir de tu zona de confort. El cambio, la adaptación muchas veces te empuja y a veces ese empujón no es tan padre, ¿no? No lo sientes tan padre y entonces eso te orilla a cambiar. El cambio no puede ser tan noble o puede ser abrupto y a lo mejor hasta te tropiezas dando el cambio y entonces quizás eso es parte de nuestro miedo, ¿no? Ahora bien, estar en las plataformas digitales para muchos ha sido todo un reto, pero hoy por hoy es una zona de oportunidad. ¿Cómo podrías animar a quien todavía no se ha animado a tener su proyecto, su causa social o su comunicación dentro de las plataformas digitales? ¿A qué podrías invitarle? Pues no sé si sea una invitación, pero el punto es que si tú no estás en redes sociales,
si no tienes una web, si no estás usando la tecnología a tu favor, no existes. No existes en ese mundo en donde la mayoría de los humanos estamos. Si tú entras a un navegador y buscas tu nombre, pues date cuenta en cuántas páginas apareces. Si entras a un navegador y buscas el nombre de tu organización y no aparece, pues entonces no esperes que las personas quieran conocerte o quieran darte un donativo. Es simple eso, no existes en el mundo digital, la gente no va a voltear a verte. Ok, pero también puede ser falta de conocimiento, puede ser mucho miedo, y la verdad es que, como bien dices, es una gran ventana de oportunidad para darte a conocer. Mira, en el tema de conocimiento no creo porque hay muchísima información. O sea, tú entras al navegador y buscas, ¿no? Cómo crear un perfil en Facebook y te sale el tutorial. O sea, la información existe, el punto es que no la sabemos utilizar. Y el miedo, yo creo que simplemente es una ausencia de objetivos, ¿no? Una ausencia de no querer lograr un objetivo, y en este caso no para ti, sino para tu organización, ¿no? Muchas veces vinculamos lo que yo hago como persona vinculado con lo que hago en la organización. Entonces son dos cosas bien diferentes. Ok, y además, pues tiene mucho que ver también con la creatividad y con la innovación, el tema que estamos en estos momentos compartiendo. Sabemos que tú puedes acompañar a todo aquel interesado en estar presente en estas plataformas digitales como coach que eres en tema de campañas y de mercadotecnia. Podemos buscarte de esta forma, ¿no? Sí, yo soy consultora de organizaciones civiles desde hace ya de 10 años y justo empecé un taller, mi primer taller que impartí fue con el tema de Facebook, cuando iba comenzando Facebook. Y cuando yo le descubrí las redes sociales fue como, esto está genial para las organizaciones civiles. Y en mi taller me acuerdo que llegaron solo como 5 personas interesadas. Y bueno, de ahí creció muchísimo, ¿no? Entonces, sí, mi labor y mis servicios son más enfocados a todo este tema de consultorías y mentorías de estrategias, de comunicación y de marketing para lograr visibilizar a las organizaciones y las causas sociales en redes sociales, ¿no? En el mundo digital. Ok. Oye, ¿qué tan rápido avanza este mundo? Es decir, si yo ahora me preparo con cierto tema, ¿qué tan sensible debo de estar a que este tema va a ir modificándose rápidamente? ¿Cómo estamos avanzando? Tienes que estar como muy conociendo las tendencias de lo que está sucediendo. Y no de lo que está sucediendo ahorita, sino de lo que va a suceder en 4 meses, en 6 meses o en un año. Y en el mundo de la tecnología va a pasos agigantados. Y la capacidad que debes de desarrollar de poder aprender, ¿no? De reducir la brecha de aprendizaje de manera rápida, porque si no, te va a comer y no lo vas a saber usar y no lo vas a saber entender. Entonces, eso muchas veces genera también un problema social, el que no sepas usar esas herramientas. Ok. ¿Y hay alguna forma de, alguna fuente que tú nos puedas recomendar para estar como monitoreando este tipo de tendencias? Mira, son muchas fuentes a la vez, ¿no? O sea, yo una vez hice un conteo de cuántas fuentes consulto en el día como para estar en el día y son alrededor de 20. Entre Twitter, ¿no? Entre las redes sociales de las grandes personalidades que están generando estas tendencias, desde páginas dedicadas, blogs, o sea, hay muchísimo, pero nuevamente la información está ahí. El punto es qué quieres aprender hoy, ¿no? ¿Qué quieres aprender hoy? Y puede ser un tutorial de 20 minutos hasta un curso en línea gratuito de 2 horas. ¿Alguna
detalle, más bien en base a tu experiencia trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, ¿hay alguna constante que hayas detectado en el sentido de tener como un freno para esta parte de la innovación y la creatividad? De tener un freno, yo diría que Sí, no tuvieran freno. bueno, empezando, quitarse el freno, pero, o sea, ¿cómo sería como tu mirada con respecto al común de las organizaciones de la sociedad civil? Hay muchas que están ya de lleno en todo esto del tema digital, pero luego cuando trabajas con ellas, a lo mejor observas que varias tienen como una constante o una mirada que les hace que se frenen, que no quieran entrarle de lleno. Mira, yo las he clasificado en 3 niveles, que es como pues el básico, ¿no? O sea, los principiantes, los básicos, y tiene que ver mucho con la capacidad instalada de la organización. Si es una organización chiquita de una persona, 2 personas, y que así han sido durante 10, 15 años, va a ser muy difícil que esa organización crezca, porque muchas veces es para un desarrollo personal, ¿no? Es como yo me estoy desenvolviendo ahí y no veo más allá crecimiento, ¿no? Son muy pocas organizaciones las que pasan de comenzar de manera chiquita y crecer. Y esas organizaciones son las que van haciendo, no las que ya tienen como mucho tiempo. Después están como las intermedias, que con ellas son las que me gusta trabajar mucho porque sí saben hacia dónde van, qué están buscando, pero necesitan como esa mentoría, ¿no? O ese seguimiento. Y son organizaciones ya consolidadas, son organizaciones que tienen ya una sostenibilidad, que han tenido diversas maneras de procurar fondos, que no se quedan solo con la convocatoria o solo con un donante, ¿no? Sino que amplifican sus formas de procurar fondos. Son organizaciones que tienen fortalecido su consejo y su patronato. Son organizaciones que tienen en su dirección también una persona como de otra profesión y con diferentes miras y un equipo fortalecido, ¿no? Aquí entran organizaciones que ya tienen su área de comunicación, por ejemplo. Y pues las organizaciones ya en un nivel más alto, ¿no? Que pueden llegar a ser incluso organizaciones internacionales con sede en el país, que pues tienen ya una infraestructura muy grande. Entonces, para cada una de estas organizaciones son necesidades diferentes y son avances. Las que están en un nivel básico van como a pasitos, y las siguientes como que ya empiezan la caminata, ¿no? Ya empiezan a correr. Y hay organizaciones, digo, nuevamente ahí me voy con las personas y va a depender de los objetivos de las personas. Yo tengo identificado a ciertas personas que han tomado por años mis capacitaciones, por años, todas las capacitaciones gratuitas que yo hago, y no avanzan, ¿no? Siguen viendo el mismo tema, siguen haciendo las mismas preguntas. Entonces, nuevamente, a nivel personal, si no te pones objetivos para poder avanzar, pues vas a seguir en ese espacio, ¿no? En ese limbo, por así decirlo. Oye, has mencionado una zona de oportunidad que, bueno, todo proyecto tiene, pero concretamente las organizaciones de la sociedad civil también, que es su área de comunicación. ¿Por qué es necesario que tengan esta área, que le destinen recursos y que realicen trabajos desde la comunicación? Que la comunicación te da, me imagino como si tuvieras estos elementos de amplificar tu voz, ¿no? Tú puedes tener aquí un micrófono de solapa y llegas a ciertas personas, a ciertas audiencias. Después imagínate, tienes un micrófono de mano, ¿no? Y que va vinculado también con el tipo de bocina que tengas, entonces llegas a más personas. Ahora tienes un amplificador de esos que hacen como muchísimo ruido, pues vas a captar la atención de más personas, ¿no? Entonces el área de comunicación funge de alguna manera similar, en donde si tú tienes estos pequeños micrófonos, ¿no? En diferentes canales, en Facebook, en Instagram, en la web, pues te van a ir escuchando las personas. Pero imagínate tener ya un megáfono o tener como el mega sonido
pues vas a llegar a más. Y ese llegar a más va a hacer que las personas conozcan tu labor, que conecten con lo que tú estás transmitiendo y que entonces esa emoción y esa conectar que tú les generes van a hacer que puedan hacer un voluntariado, que puedan hacer un donativo, ¿no? Que puedan darte un like o un compartido en redes sociales. Fíjate que me encantó este ejercicio que realizaste con nosotros porque te fui siguiendo de los micrófonos y dije, pues los micrófonos son las diferentes plataformas o formas de comunicarte, ¿no? Y luego dije, imagínate que logres tener un estadio así enorme con una gran comunicación. ¿A cuántas personas le llegan? La verdad es que es una muy buena noticia, muy buena práctica esto que nos invitaste a hacer. Pero además también es parte de cultivar un prospecto, un donante o alguien que se acerque, como bien dices, para conseguir voluntarios, para conseguir donativos, porque no solo se necesitan recursos económicos, se necesitan recursos de todos tipos, ¿no? Y no solo con dinero se ayuda. El dinero es muy importante para las organizaciones porque sostienen la operatividad de la causa y demás, pero también hay talentos que dicen, bueno, es que yo te puedo donar un día a la semana y quiero ser tu voluntario. Entonces es como la manera de conquistar y de atrapar que tu grupo de organización vaya creciendo y se vaya fortaleciendo con lo más valioso que tenemos, que es la persona, el capital humano, ¿cierto? Así es. Compártenos tus redes sociales, donde podemos seguirte, buscarte, pues para conocer y nutrirnos aún más con todos los talleres que se realizan. Pues mira, me encuentran en todos lados como SIG2. Facebook normalmente comparto eventos, capacitaciones que realizo. En Facebook pueden ver capacitaciones gratuitas que hago en línea de diferentes temas. Twitter es como una comunidad pues para ver lo que está sucediendo con las organizaciones. Y en Instagram estoy generando más contenido de Reels, de notas, de historias, pues justo como con tendencias, con temáticas de comunicación, de marketing, de procuración de fondos digitales. Está la página web de sig2.org.mx y ahí van a encontrar, estoy construyendo una plataforma justo para transmitir todo este conocimiento en diferentes formatos, ¿no? Entonces, si entran a sig2.org.mx van a encontrar ahí algunas capacitaciones gratuitas, también donde se pueden registrar. Y por otro lado, todas mis capacitaciones están en la red de asociaciones y fundaciones empresariales. Ahí está todo el contenido que yo he hecho durante los últimos años. Así es, de la Fundación Grupo México, donde precisamente te conocimos ya de lleno, llamaste nuestra atención y además nos encanta que tengas también mucho contenido gratuito, porque muchas veces las organizaciones pues no tienen el recurso para invertir en una capacitación, que no debería de ser, es parte de lo que hay que planear en una organización, en un presupuesto, el tener siempre una profesionalización e ir creciendo en ese sentido. Oye, una última pregunta. ¿Qué te llama a ti de las organizaciones de la sociedad civil? Es decir, ¿por qué Miriam decidió hace 15 años emprender su empresa y enfocarse en toda esta mentoría y en toda esta coaching que tú brindas para potenciar las causas que están realizando las organizaciones de la sociedad civil? Es una historia muy larga, pero la voy a cortar. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo no sabía en dónde quería trabajar, pero sí decía que no quería trabajar para las grandes empresas, ¿no? Como que no me encontraba en ese sentido. Era más enfocada hacia el tema cultural, hacia el tema artístico. Y una vez encontré el portal de Haces Falta, pero de España. Y pues ahí encontré que había justo como de voluntariado. Y dije, ¿por qué no hay de esto en México? Y pues resulta que sí había un Haces Falta en México. Y ahí empezó todo. Empecé a hacer voluntariado con organizaciones civiles con el objetivo de incrementar mi portafolio. Yo dije, necesito un portafolio padre pues para después conseguir empleo. Y por azares de la vida hice yo voluntariado en el programa de Haces Falta
que es el programa SMF. Entonces, pues llegué ahí a la meca de las organizaciones y conocí todo el sector, todo lo que necesitaba, cómo era, cómo se movía, todo absolutamente. Y pues obviamente ahí identifiqué que no tenían un área de comunicación, que no tenían un área de diseño. Y pues fue que así nació Sigdos, siendo esa área de comunicación o diseño que necesitaban las organizaciones. Y en los primeros años fue mucho los servicios de diseño, informes anuales, páginas web, folletos, hasta que dije, bueno, a ver, necesitan a una persona de comunicación y de diseño. Entonces empecé a generar estas capacitaciones, ¿no? Y de ahí me da muchísimo gusto poder conocer a organizaciones que ya me encuentro en las sesiones y me dicen, vengo de tal organización y soy del área de comunicación, ¿no? Entonces fue así como que, wow, o sea, hace un tiempo sé que no tenían área de comunicación y ahora ya tienen a una persona, ¿no? Oye, otra pregunta obligada, porque me lo han hecho muchas veces las organizaciones. ¿Qué presupuesto debo de destinar yo como organización para un área de comunicación? Es decir, para tener campañas. Si me cuesta mucho trabajo conseguir el recurso para operar o atender la causa, ¿cómo le voy a hacer para destinar un presupuesto para comunicación? Y aquí entra mucho el tema creatividad e innovación. ¿Cómo le hacen? ¿O cómo le pueden hacer? Es un proceso, Marcela. Es un proceso. Si tú eres una organización chiquita, ¿no? Que eres 1, 2, 3 personas operativas, puedes comenzar con el famoso servicio social, voluntariado de comunicación. De cada, y esto es como el ahorro, ¿no? Yo lo veo así. De cada fondo que te llegue, pues vas apartando un 5%, un 10%, y ese monto va a ser para tu área de comunicación. Entonces, a lo mejor lo vas a reunir en un año, lo vas a reunir en 2 años, pero ya vas a tener ese fondeo, ¿no? La organización no es que no tenga recursos para pagar el área de comunicación, es que esos recursos no están a veces bien administrados. Entonces, el que tú mandes un porcentaje y que vayas creciendo esa área, va a ayudar, ¿no? A que si no tienes nada de tener algo, porque muchas veces lo queremos hacer solo nosotros, ¿no? Y aprendo y el curso y lo implemento, pero también opero y también procuración, y entonces de entrada hay como que soltar actividades, ¿no? Delegar responsabilidades, y con el presupuesto no te puedo dar una cantidad, pero sí tal vez como con ese porcentaje, ¿no? Del 5 o 10% de tu porcentaje, que lo tengas para tu área de comunicación, que lo reúnas por un año, y el siguiente año entonces puedes generar ya un área, ¿no? No, sabes que me encantó tu propuesta, porque verdaderamente es voltear a ver que un porcentaje del recurso que vas recibiendo hay que invertirlo en comunicación. Y cuando le pones la palabra invertirlo, ya entonces la mirada cambia, y precisamente ir creando un fondo. La verdad es que te agradezco muchísimo que hayas tomado esta entrevista, Miriam. Nos compartiste muy buenas noticias, muy buenas prácticas para ser creativos y para innovar en la vida diaria, en cualquier proyecto, pero también en las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias. Oye, Marcela, y para finalizar te quiero recomendar, tengo yo muchos libros, entonces siempre me dicen, oye, ¿y cómo que me recomiendas? Este me gusta mucho, que es el de La vaca púrpura, de Seth Godin. Okay. Y este habla justo del tema de creatividad enfocado con el marketing. Okay. Es un ejemplo que yo hago muchísimo en mis capacitaciones de creatividad. Les doy este ejemplo de La vaca púrpura y como que dicen, ya, lo entendí, ¿no? Ya me dio claridad. ¿Y dónde podemos conseguir, que nos digas también dónde conseguimos los libros que nos vas recomendando? Pues en cualquier librería, realmente los encuentras en cualquier librería, los encuentras en Amazon, o sea, son libros como muy accesibles, ¿no? De poder encontrar. Este otro que es de Creatividad S.A., que justo habla de Pixar, ¿no? De cómo utilizan el tema de creatividad, también está súper padre.
Y que apenas lo adquirí este año, que se llama Roba como un artista. Este está genial porque justo es como un manualito que te va diciendo, pues, cómo robar, ¿no? O sea, cómo no copiar esas ideas o en este caso como esos diseños, pero que si tú admiras en el caso de una organización a alguien o a esa organización y dices, yo quiero llegar a ser como esa organización, entonces empieza a robarle, ¿no? Como esos mensajes, esas comunicaciones, pero adaptándolo a ti. Es como ir atrapando esas ideas que te hacen como clic, ¿no? Y que luego te van a generar creatividad también, ¿no? Sí. Aprender de los que ya pasaron por ese terreno, ¿no? Sí. Entonces, digo, la verdad es que tengo muchísimos más, pero estos son como, pues, para empezar, ¿no? Son como muy buena lectura justo para ir detonando ese pensar diferente. Muchísimas gracias. Y te felicitamos por este 15 aniversario, que vengan muchos, muchos aniversarios más. Cuenta con nosotros aquí en Mar Santo Producciones para difundir todo lo que gustes. Eres un talento maravilloso, Miriam. Te admiramos y te agradecemos que hayas tomado esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de colaborar y pues de ayudar a las organizaciones, ¿no? Exactamente. Es como el sentido de transmitir el conocimiento, porque si el día de mañana yo me voy, pues me voy con todo lo que sé. Entonces, en la medida en que yo transmita todo eso y que además lo puedan aplicar y replicar, pues qué mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias y a seguir celebrando. Muchas gracias, Miriam.